¿Está hablando de quién? De Agar. Resulta que cuando Abraham tiene a su hijo Isaac, él ya tenía un hijo, que era Ismael, con su sierva Agar. Pero él le dice que ellos deben de irse y van al desierto, y dice que ella estaba tan mal en ese momento de ver su hijo, que no tenía para darle ni siquiera agua, que dice que lo puso en un arbusto para que él muriese allí. Pero es allí cuando viene la palabra del Señor y dice, le abrió los ojos y pudo ver que había una fuente de agua. Y creo que a veces nosotros somos así. Yo quiero llamar a Carolina, puedes pasar por acá. Fíjense que muchos de nosotros ni siquiera sabemos las bendiciones que tenemos dentro de nuestra propia iglesia. Yo le voy a pedir a Carolina si ella nos puede, por favor, tocar algo. Gracias. Fíjense que Carolina forma parte del ministerio de alabanza de esta iglesia, ¿sí? Y ella acaba de tener un concierto como solista, y no solo eso, sino que tuvo la oportunidad de representarnos en la China y en Alemania, y muchos de ustedes no sabían eso, ¿sí? Pero creo que Dios honra a los que le honran, y creo que donde ha estado, ha glorificado su nombre. Muchas gracias. Ustedes dirán, ¿qué tiene todo esto que ver? Lo que pasa es que yo vi una noticia donde decía que hicieron un experimento. Tomaron un violinista que se llama Joshua Bell, ganador del Grammy, que dice que a los 4 años él empezó a practicar y aprender toda esta parte de música, de tocar el violín, y lo pusieron en un metro. ¿Qué pasó en este metro? Le dieron un violín, siendo él uno de los digamos hoy a nivel musical, uno de los genios, ¿sí? O una persona pionera en este campo, y le dieron este violín que tiene aproximadamente 300 años y está valorado en aproximadamente $3 millones, ¿sí? 1097 personas pasaron en los 45 minutos que él tocó, y de todas estas, muy pocas se pararon a escucharlo, casi prácticamente ninguna. El que en realidad se paró a escucharlo fue un niño, pero su mamá lo tomó y se lo llevó. Solo recogió $32 en propinas, o sí, dinero que las personas colocaron allí. Y este mismo hombre, teniendo este violín tan caro, siendo un hombre tan talentoso, dice que para esa misma fecha sus conciertos se vendían cada entrada en $100. Y siempre estaban agotados, es decir, no había entrada. Y él estuvo allí, y más de 1000 personas pasaron por un lado, y ninguno tomó el tiempo de al menos escuchar. Por eso la palabra de Agar. A veces nosotros podemos estar así, podemos estar viviendo con una bendición, con una fuente allí a nuestro lado, con la fuente de vida que es Jesús, pero estamos tan inmersos en nuestros problemas, tan inmersos en el yo, tan inmersos en nuestro egoísmo, que no nos damos cuenta de que la bendición está allí y es el Señor. Entonces mi oración hoy para empezar es esto, que así como Dios abre los ojos de Agar, también puede abrir nuestros ojos como una iglesia. Porque lo que este experimento arrojaba, lo que yo estoy tratando de decir, es que estamos muy desenfocados como iglesia. Diga conmigo, desenfocados. Entonces,
vamos a pedirle al Señor que nos ayude a enfocarnos. Amén. Señor, damos gracias, Señor, que nos permites estar acá en tu casa, Señor, en esta tarde, Señor, recibiendo de tu palabra, Señor. Yo pido que seas tú colocando palabras en mi boca, ministrando los corazones al espíritu de mis hermanos acá, y que podamos enfocarnos como iglesia, volver al propósito y a la identidad con la cual tú nos creaste, Señor. Damos gracias por tu amor y misericordia que es nueva cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar un momentito de un país que se llama Nigeria. ¿Cómo se llama? Nigeria. ¿Cuántos conocen este país? ¿Saben que existe? ¿Sí? Para el 2007 se dice que Nigeria tenía 135 millones de habitantes. ¿Cuántos habitantes tenían? 135 millones. 135 millones. De esta población se dice que 81 millones eran cristianos, incluyendo católicos o todos los que decían creer en Cristo. Y 48 millones de las personas que viven aquí son cristianos evangélicos, bíblicos, protestantes, como nosotros, ¿sí? Que van los domingos a la iglesia, alaban el nombre del Señor. Es decir, que aproximadamente el 30% de las personas de Nigeria son creyentes, conocen al Señor. ¿Es esto una bendición o no? Sí, gloria a Dios por esto. Porque fíjense que en Venezuela se dice que estamos entre el 7 y el 11% de cristianos en todo el país. Así que si lo comparamos con Venezuela, ellos van avanzando, ¿sí? O sea, sus iglesias están full. Me imagino que harán 6 servicios, o harán servicio todos los días, no sé. Pero fíjense otras cositas que suceden en Nigeria. Dice que de 1000 niños que nacen, 101 mueren. 67% de la población es analfabeta. Más del 70% de la población vive con menos de $1 cada día, es decir, menos de 8 o 9 bolívares en un día. 4 millones de habitantes de Nigeria tienen VIH-Sida. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Tienen las iglesias llenas, pero su sociedad está muy mal. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál sería la explicación que nosotros podríamos dar a estas cifras? Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos llamados a ser testigos, ¿sí? A llevar el evangelio. Pero ser cristiano y ser un testigo de Dios no es ponerse una camisa que diga Cristo te ama, no es escuchar Jesús Adrián Romero cuando prendo la radio, no es decir, es que yo no tomo porque mi religión me lo prohíbe, no es decir, es que yo no fumo porque nosotros los cristianos no lo hacemos. Eso no es ser un testigo. Nosotros como testigos tenemos que ser agentes de cambio. Diga conmigo, agentes de cambio. Es decir, donde yo estoy, tengo que producir un cambio. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que todos tienen que estar metidos en la iglesia, porque como vemos en Nigeria, muchos están metidos en la iglesia. Y ese es el problema, que no salen, que no hacen nada afuera, que no buscan un cambio. Si yo soy maestro y yo estoy enseñando, y a mí me dicen, tienes que enseñar sobre la evolución, ciertamente yo tengo que hacerlo. Pero si yo quiero hacer cambio, yo también tengo que hablar de la creación, la teoría de la creación, donde nosotros como cristianos creemos que fue Dios quien creó todo. Eso es un ejemplo. Si yo estoy trabajando, así sea limpiando una casa, yo debo ser una persona íntegra. Si yo estoy trabajando, yo debo cumplir el horario. Si yo estoy trabajando, yo no puedo ser la persona que anda hablando con el uno, con el otro, tomándose cafecito. Ay, que llegué tarde. Ay, que si me puedo ir temprano. Es como, los cristianos a veces es como, uno dice, ¿será que lo contrato o no? A veces es triste decirlo, pero los cristianos no son muy buenos para contratarlos, para trabajar con ellos, para estudiar con ellos. ¿Y es esto ser un agente de cambio? ¿Es esto ser un testigo de Cristo? No. Entonces, nosotros hemos sido bendecidos, ya tenemos 3 servicios, ¿sí? Y hay que poner sillas plásticas para que quepamos las personas. El punto es, ¿estás tú siendo un agente de cambio o estás tú siendo un cero a la izquierda?
Porque si yo vengo aquí y digo, yo soy Julio Peña, el misionero predicador internacional, sí, pero yo salgo aquí y soy incapaz de decir buenas tardes, soy incapaz de hacer algo por otros, que lo hago aquí pero no lo hago en mi casa. Aquí llego, y creo que este ejemplo yo lo di una vez, empieza a gotear el aire acondicionado, entonces viene allá el diácono y empieza a limpiar, y uno, ay, ese hombre de Dios como limpia, tan bueno, y llega a la casa, pero él no mueve ni un dedo. Entonces, ¿cómo así? Sabemos que lo hace para el Señor, pero es que ¿acaso yo glorifico al Señor solo en la iglesia? No, ¿verdad? Entonces, ese no es el punto, pero yo lo que les quería hablar un poco es relatarle un poquito de la historia del pueblo de Israel y darnos cuenta cómo nosotros estamos viviendo todo esto y cómo nosotros nos hemos desenfocado. Por ejemplo, hay un libro en la Biblia que originalmente en hebreo el nombre que se le da es En el desierto. ¿Saben cuál es ese libro? En el desierto. Y habla de unos censos, y es por eso que también se le da el nombre de Números. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia? ¿Cuántos de ustedes la estudian? ¿Cuántos de ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Y que es la verdad? Amén. Entonces, ¿cómo no la estudian? No entiendo, ¿sí? O sea, es como, no hay lógica. Como que yo llegué ahorita al servicio y digo, ay, llegué tarde porque justo agarré un mototaxi y venía bajando un camión que perdió los frenos y chocamos, y bueno, pero ya estoy aquí, no me pasó nada, no estoy ni sucio, ni un rasguño. ¿Ustedes me creerían? No. Entonces es como que yo diga, yo tuve un encuentro con Dios, pero nada cambió en mi vida. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Bueno. Entonces volvamos a Números. Dice que está el pueblo, que Dios lo está sacando de la esclavitud. Y ellos pasan al desierto. ¿Sí? En este desierto, ¿qué comían ellos? Maná. ¿Cómo hacían con la ropa? ¿Tenían que estar comprando ropa cada rato? No, porque no se les desgastaba. Y los zapatos, las sandalias, tampoco, ¿verdad? Dios les proveía todo. Sí, y además ellos tenían ahí el tabernáculo. ¿Qué era lo que habitaba en el tabernáculo? La presencia de Dios. Y dice que había una columna de fuego, o sea que Dios estaba allí. Y cuando nosotros pensamos en desierto, ¿quiénes de ustedes han pasado por un desierto, una prueba, una crisis, una dificultad? Sí. Un montón. ¿Y a quién le gusta pasar por esos desiertos? No. Pero fíjate cómo nosotros nos hemos desenfocado y no entendemos el propósito de Dios, porque muchas veces no conocemos a Dios en ciertas áreas. O sea, no es que tú no conoces a Dios, es que tú vas conociendo a Dios poco a poco. Por decir, hoy tú no tienes, Dios te provee, yo sé que Dios es proveedor. Hoy tú te enfermas, Dios te sana, yo sé que Dios es sanador. Y lo voy conociendo en áreas que antes no lo conocía. ¿Sí? Entonces, esto sucede aquí. Dios se está revelando como un padre. Dios te está dando la comida, te está dando un techo, te está dando su presencia, el vestido, el calzado. Está allí contigo. Pero como tú no estás recibiendo lo que tú quieres, ¿qué pasa? Te quejas, criticas, murmuras, dices que estás en un desierto, en un proceso, en una crisis. ¿Por qué? Porque no se hace tu voluntad. Pero entonces, ¿quién es el Señor aquí? ¿Tú o Dios? Porque ¿qué significa Señor? El que manda, ¿verdad? La autoridad, el que está a la cabeza, el capitán, el que da la orden. Entonces resulta que nosotros venimos en este desierto y no somos agradecidos. ¿Quiénes de ustedes son padres? Sí. A veces, creo que los padres pueden entender esto, es mucho lo que se da y poco lo que se recibe. Nosotros como hijos podemos ser muy malagradecidos.
Si ustedes ven el libro de Números, ustedes en ninguna parte van a ver un acto, una palabra de agradecimiento del pueblo de Dios hacia Él. En ninguna parte le dan gracias. Lo único que hacían era quejarse, murmurar, criticar. Por ejemplo, nosotros acá en nuestro contexto de iglesia, dice que los hermanos de Moisés, ¿cómo se llamaban? ¿El hermano cómo se llamaba? Aarón. ¿Y la hermana? Miriam o María. Ellos murmuraron o criticaron a Moisés. ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Él se casó con una mujer cusita, es decir, una mujer que no era del pueblo de Dios. ¿Eso estaba bien o estaba mal? Mal. Entonces digamos que ellos tenían argumentos válidos, pero ellos empezaron fue a murmurar. No fue que fueron a confrontarlo o fueron ante el Señor, no. Ellos empezaron a hablar. Entonces sucede algo aquí, un principio. Moisés era una autoridad y Dios dice, mi siervo Moisés. Él no dijo, ¿qué hablaron ustedes de Moisés? No dijeron, ¿qué están hablando de mi siervo Moisés? O sea, Moisés le pertenecía al Señor. La autoridad que él tenía venía del Señor. Entonces, Pastor Goyo, ¿se puede venir? Vamos a explicar esto nuevamente, porque ya lo había hecho antes. El pastor representa aquí una autoridad. Nuestros líderes y nuestros pastores representan una autoridad. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo obedezco y me sujeto a Dios? Obedeciendo y sujetándome ¿a quién? Al pastor, a la autoridad. ¿Por qué? Porque él es chévere. No, porque canta bonito. Porque tiene ese... No, porque eso viene... ¿Quién le da la autoridad a él? Dios. Entonces es como una L. Yo me sujeto a él, yo lo obedezco a él, yo lo honro a él para obedecer, sujetarme y honrar ¿a quién? A Dios. Entonces, si yo lo deshonro a él, si yo no me sujeto a lo que, si yo le desobedezco, ¿a quién yo estoy realmente deshonrando y no me estoy sujetando y no estoy obedeciendo? A Dios. Muy bien, gracias, Juan. ¿Qué sucede aquí? Fíjense. En el pueblo dice que enviaron 2 espías, ¿verdad? Y ellos regresaron. ¿Todos dijeron lo mismo? No. No, ¿verdad? Habían 10 que dijeron ¿qué? Era malo. Allá hay gigantes, eso no se puede, imposible, nos van a comer, no vayamos, nada. Pero había otros 2, ¿quiénes eran? Josué y Caleb. ¿Qué dijeron ellos? Tierra Vamos, si es la tierra que Dios me prometió, no la va a dar. Si Dios te promete algo, Él lo va a hacer. ¿Amén? Entonces, créelo. Pero fíjate aquí algo. Estaba toda la congregación, todo el pueblo de Israel, y habían 2 versiones, una mala y una buena. Una que traía temor, desesperanza, y otra que decía, creámosle al Señor, vivamos por fe. ¿Sí? ¿Y quién debía tomar la decisión? Los 2. Hubo 2 opciones. ¿Y quién decidía cuál iban a tomar? El pueblo. ¿Cuál tomaron ellos? ¿La mala o la buena? La buena. La mala. Primero dice que ellos empezaron a quejarse, a decir, ¿por qué no nos morimos en Egipto? Sí. Empezaron a decir, no tenemos carne, no tenemos agua. Empezaron a criticar y a murmurar. Pero fíjate, habían 2 opciones. Ellos escucharon 2 cosas y fueron ellos los que decidieron no creer la verdad. Y nosotros estamos en las mismas cosas. ¿Por qué? Fíjense que nosotros estamos viviendo diferentes etapas y creo que viene un tiempo de cambio para nuestra iglesia. Entonces, entre esas cosas, por ejemplo, está, no sé si sabían, creo que sí, en agosto no va a haber congreso. Sabían, ¿verdad? Mi punto es, se dijo, se suspendió el congreso por motivos de fuerza mayor y cada uno empezó a agregarle cuál era esa fuerza mayor. No, es que no hay finanzas y cómo se le va a pagar a esos hermanos. Sí, entonces decidieron paralizar el congreso por la finanza. Y el otro dijo, no, es que la delincuencia y cómo traemos a esos hermanos, imagínense que se los roben por ahí y tan peligroso que está Mérida, ya no se puede salir.
Y hubo otros más atrevidos que dijeron, no, eso es que hay pecado por ahí. Entonces, hay una cosa media rara y por eso suspendieron el Congreso. ¿Sí? El hecho es que cada uno de nosotros nos hemos convertido en jueces. ¿Sí? Como el pueblo de Israel, criticamos, murmuramos, chismeamos. ¿En contra de quién? ¿Qué acabo yo de explicar aquí? De la autoridad, de las personas que Dios pone. Entonces, ¿estoy yo trayendo a honra a Dios con todo esto? No. No. Dios nos creó para bendecir. Él nos bendice para ser bendecidos. Cuando yo empiezo a murmurar, a criticar, a chismear, todo esto, yo estoy no solo deshonrando a la otra persona, sino que me estoy deshonrando a mí mismo. Porque tú crees que Jesús murió en una cruz por ti para que tú vivas en la crítica, en la murmuración, en el chisme. ¿Tú fuiste creado para eso? No. Nosotros fuimos creados para bendecir. ¿Y qué es bendecir? Bendecir es decir cosas buenas. ¿Sí? Elías, eres un excelente hermano. Me agrada que tú estés aquí. ¿Sí? Hermana Mercedes, me bendice su familia. ¿Sí? Los veo y yo digo, wow, es como mi familia. Emily, gracias por estar en mi vida. Esta. ¿Sí? Pero eso es bendecir. Entonces, ¿qué será maldecir? Decir cosas malas. Es decir, que todo lo que nosotros estamos por ahí hablando, estamos maldiciendo. Aún sin darnos cuenta, pero lo estamos haciendo. Estamos maldiciendo. Cuando Dios nos llama a vivir en una cultura de bendición, estamos maldiciendo y es una triste realidad la que estamos viviendo. Y porque yo decía al principio, necesitamos enfocarnos, porque dijeron se acabó el Congreso o se suspendió por lo menos por este año y es como, ay, ¿qué vamos a hacer? Pero es que tú no eres llamado a hacer un Congreso. El Congreso sí es algo bueno. ¿Quién no ha sido bendecido aquí por el Congreso? Yo he sido muy bendecido. Dios me ha hablado mucho. Pero no es mi llamado. No es mi propósito. No es la razón por la cual la iglesia existe. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quiénes vinieron anoche? ¿Sí? En el culto de jóvenes predicaba Gracie. Y ella decía, nosotros no estamos aquí para hacer un despliegue de nuestros talentos. Venimos aquí a alabar a Dios. A eso es lo que venimos. O sea, yo no vengo aquí a que me vean, yo no vengo aquí a un show de talentos, yo no vengo a que los hermanos vean qué tan ungido soy yo o no. ¿Sí? Yo vengo aquí a glorificar a Dios. Aquí a traer alabanza a su nombre. ¿Qué sucede? El objetivo final de la iglesia no son las misiones. ¿Por qué? Porque el objetivo de la iglesia es traer alabanza a Dios. Pero como hay muchos lugares donde no está siendo alabado, es por eso que existe esta misión. Porque todos necesitamos conocerlo. Todos necesitamos traer y dar gloria a Dios con nuestras vidas. Y mientras esto sucede, existen las misiones. ¿Sí? Y ese debe ser nuestro objetivo. Salir, enviar, ser agente de cambio. No estar aquí calentando la silla todos los domingos. ¿Sí? Ser el mismo de antes, cuando estás en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, no sé. ¿Sí? Sino realmente ser un testigo y producir un cambio. O vamos a terminar como Nigeria. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? ¿Sí? A producir un cambio. ¿Y qué vemos en el pueblo de Israel? Este pueblo no entendió el propósito. ¿Y qué pasó con toda esa generación que salió de Egipto? Murió, pereció, no vio la tierra prometida, no recibió lo que Dios tenía para ellos. ¿Y qué quieres tú? ¿Tú quieres llegar a la tierra o quieres morir en el desierto? Llegar a la tierra. Llegar a la tierra, entonces cambia de actitud. Cambia, deja que Dios te transforme, deja de ser tan pasivo, deja de ser tan chismoso, ¿sí? Deja de estar buscando lo que no se te ha perdido. Iglesia, ustedes están aplaudiendo, pero esto es para ustedes, ¿sí? O sea, amén, ay, es que si estuviera el hermano aquí, no, estoy hablando a ustedes. Si tú estás aquí, no es casualidad, ¿sí?
Entonces, volvemos a Israel. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la gran campaña. Es Israel solo que hacen eso. Entonces, miren, llamé a Israel y se vino a Israel. Entonces, es que el niño se llama Israel. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel tuvo que morir porque Dios creó una nueva generación que entendiera que el fundamento y la base estaba en su relación con Dios. Y nosotros también hemos perdido ese enfoque. Porque Jesús prometió dos cosas: la vida eterna y la cruz. ¿Qué es la vida eterna? Cristianos evangélicos que predican la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Bíblicamente, dígame un versículo que diga la vida eterna es pues la vida eterna, hermano. La vida eterna está en Cristo. Dice Juan 17:3 que la vida eterna es conocerlo a Él. Sí. Es decir, si tú vienes todos los domingos y haces 1000 actividades en la iglesia, pero no tienes un tiempo a solas con Dios, un tiempo de oración con Dios, tú no lo estás conociendo, no estás teniendo vida eterna y no estás cumpliendo con el propósito de Dios para tu vida. ¿Sí? Pero como nos desenfocamos, hacemos 1000 cosas en la iglesia, ¿sí? Pero no tenemos tiempo para orar, para tomar un día de ayuno, un día de sentarme y meditar. Dios, ¿qué quieres con mi vida? Dios, ¿a dónde me estás llevando? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Por qué no se da lo que yo quiero? ¿Por qué me cuesta tanto perdonar, renunciar, dejar esto? ¿Sí? Pero fíjense que Dios, en su misericordia, trae esta nueva generación y las lleva a un lugar. ¿Sí? Dice que antes de ellos entrar a la tierra prometida, antes de Jericó, ellos estuvieron en un lugar. ¿Dónde fue? ¿Quién sabe? ¿Ah? En Gilgal, muy bien. No se vale porque estuvo en el culto pasado. Pero bueno, sí, ellos llegaron a Gilgal. ¿Pero qué pasó? Dice que ellos llegaron al Jordán. ¿Sí? Está el Jordán y ellos dicen, ¿cómo vamos a hacer para pasar? Y Dios abre el Jordán para que ellos pasen en seco. Y cuando llegan allí, llegan a Gilgal. ¿Pero por qué este lugar se llama Gilgal? Porque significa he cortado, he quitado, he movido, he sacado. Dios les mandó al pueblo de Israel que se circuncidaran, porque todos los que habían nacido en el desierto no lo habían hecho. Entonces Él le dice, circuncídense, porque quería santificar el pueblo, aún estando en una tierra contaminada, para que ellos pudiesen entrar a la tierra prometida. Entonces pregunto yo a los caballeros, imagínense, si a usted lo circuncida, ¿será que le dolerá? ¿Ah? ¿Por qué se ríen? Bueno, la cosa es que, fíjense, bueno, ahora que estamos aquí, se me había olvidado, nosotros vamos a hacer un taller el 8, 9 y 10 de junio de sexualidad, porque nosotros necesitamos capacitarnos en esa área. No de, ¿será que puedo o no puedo tener novia? ¿Será que le puedo dar o no le puedo dar un beso? No, es educación sexual, ¿sí? ¿Qué es homosexualidad? ¿Qué es adicción sexual? Y el domingo 10 de junio, en la noche, algo especial para los matrimonios. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Los casados solamente. Vale, vale. Bueno, la cosa es que Él les dice, ya, circuncídense. Yo voy a quitar el oprobio de Egipto, les dice el Señor. Y yo digo, pero ¿cómo Dios le va a quitar el oprobio de Egipto a un pueblo que nació en el desierto y que nunca estuvo en Egipto? Resulta que ese oprobio de Egipto que ellos tenían era lo que ellos habían heredado de sus padres, como su mentalidad, como el hecho de ser críticos, como el hecho de no ser agradecidos, como el hecho de ser unos pasivos, unos quejones, unos chismosos. Y Dios dijo, no, esto hay que cortarlo. Antes de que Dios te entregue a ti la promesa, Él va a querer cortar algo, que tú no lo vas a necesitar donde vas. Entonces, empezamos a ver esto. Gilgal representa varias cosas. Así que, por el tiempo, vamos a adelantar. Dice, Gilgal representa un tiempo de santidad. Cortar con todo lo que no me deja entrar en Canaán, en la tierra prometida. Cortar con la mentalidad de esclavos. Cortar con lo que Dios te pidió, sea bueno o sea malo. Porque siempre pensamos, no, Dios quiere quitar el pecado.
Pero tú puedes tener cosas buenas que no vienen de Dios o que Dios te está pidiendo que lo des, que lo vendas, que lo sueltes, no sé. Sí, una persona, un trabajo, una carrera, no sé. Pero si Dios te lo está pidiendo, tú tienes que obedecer. Y antes de entrar a la promesa que Dios tiene para ti, tú tienes que vivir en obediencia, en santidad y entregar lo que Dios te está pidiendo. Amén. Gilgal representa restauración, porque aquí vemos que se restaura. Ellos vuelven a empezar a hacer la circuncisión que antes sí se hacía normalmente. Se restaura esto, pero también se restaura la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Una fiesta donde ellos celebran que Dios los sacó de Egipto. Es recordar cuando Dios te salvó. Es recordar ese primer amor y volver a vivirlo. Es decir, antes de que tú entres otra vez a esa tierra prometida, tienes que primero entrar a ese amor con el Señor. ¿Sí? Tienes que volver al principio, de donde Él te sacó, donde tú todo lo hacías por amor, no importaba que te vieran o no te vieran, tú obedecías hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Volver a eso es Gilgal. Pero Gilgal también es un lugar donde se cumplen las promesas, donde hay crecimiento. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de comer maná, dejaron de estar en un desierto y tenían que trabajar para comer del fruto de la tierra. ¿Y quiénes de ustedes les gusta trabajar? ¿A quiénes de ustedes les gusta crecer, esforzarse, dar la milla extra, ¿sí? Incomodarse, renunciar? ¿A quién le gusta? Yo creo que a muchos no les gusta, ¿sí? Pero es parte de lo que Dios va a pedir para que tú entres a la promesa que Él tiene para ti, ¿sí? Que tú crezcas, que madures, que dejes de estar criticando, viendo lo que no debes ver, moviéndote por las emociones, moviéndote por lo que todos los demás están haciendo. Entonces si ellos lo hacen, tú también. Pero Dios dice, necesito que dejes de ser un niño y te conviertas en un hombre y una mujer de Dios. Amén. Y un hombre y una mujer de Dios se mueve por la palabra, no por las circunstancias, no por las emociones, no por lo que a mí me parece, es que yo siento. No. Si Dios te lo dijo o no te lo dijo. ¿Estás caminando de obediencia, sí o no? Amén. Y todo esto se hace con un propósito. Dios quería que el pueblo permaneciera en fidelidad. Dios quería que el pueblo entrara a esa tierra prometida. Dios quería que la iglesia se enfocara. Dios quería que entendieran que aquí en la gran campaña, los miércoles se hace un tiempo de ayuno y oración en la mañana, que los miércoles en la noche hay un servicio de oración, que los sábados en la mañana aquí funciona una iglesia de niños, y que me pregunto yo, ¿tú sabías que eso existía? ¿Sí? ¿Y por qué las personas no llegan? ¿Por qué no hay personas participando para ayudar a estos niños? Fíjense que en números vemos cómo nació y se creó una nueva generación. Nosotros somos responsables por esta nueva generación. Y a través de la iglesia de los niños del ministerio infantil esto se está creando. Pero son muy pocas personas las que quieren involucrarse, porque no han entendido el propósito de la iglesia. A las personas no les gusta ayunar, no les gusta orar, por eso no vienen el miércoles, muy sencillo. A las personas no les gusta venir el miércoles de la noche, porque por lo mismo, no les gusta a que venga una palabra que la va a dar alguien que no sea el pastor favorito que tienen, y como creen que vienen aquí para que los entretengan, entonces no vienen los miércoles, porque también saben que es un tiempo de oración. Entonces, no me digan amén y gloria a Dios y aplauden si no lo estás viviendo. Sí, porque este era el pueblo de Israel y esto le costó a ellos entrar a lo que Dios tenía para ellos. Y me pregunto, Dios, ¿cuál es la identidad de la gran campaña? ¿Hacia dónde estamos yendo nosotros? ¿Es que acaso se acabó la iglesia porque no hay un congreso? No. Fíjense que cuando Jesús fue a ser crucificado, Pedro le dice, no vayas, quédate con nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, te reprendo, Satanás. Pedro, siendo un líder de la iglesia, no entendía el propósito y la identidad que había en Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús le iba a decir, no, es que yo tengo complejo de superhéroe, o soy masoquista y por eso voy a que me crucifiquen?
No, había un propósito eterno allí. Sí. Y sucede aún con nosotros. El otro día la pastora allí preguntaba, ¿qué es lo más difícil en tu ministerio? Y yo decía, que las personas entiendan la visión que Dios me ha entregado. Porque las personas me dicen, ¿pero por qué se va a ir? ¿Pero por qué no se queda aquí? Ay, es que usted predica tan lindo. No, pero es que aquí necesitamos más jóvenes que se levanten y marquen la diferencia. No, hermano, ustedes no están entendiendo entonces la identidad de la iglesia, el propósito que hay aquí. Sí. Así como Pedro. Estamos aquí pensando que solo vamos a estar de evento en evento, de congreso en congreso. Eso es bueno, sí, pero no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a ir, a salir, ¿sí? A llevar la obra, como decía Pablo, en lugares donde no haya sido nombrado Cristo. Porque yo no voy a trabajar sobre fundamentos que otro hizo, sino que yo diga, esa persona yo la discipulé, esa persona yo la gané para el Señor. Esa persona vio algo distinto en los cristianos, porque yo hice algo distinto. Y él lo vio, no porque yo lo dije, sino porque yo lo vivo. Entonces, ¿hacia dónde nosotros estamos yendo? ¿Sabes qué es lo triste acá? Que esta es nuestra realidad y nos hemos desenfocado. ¿Sí? Nos hemos desenfocado. Yo quiero que tú te pongas de pie, porque no les voy a preguntar, ay, ¿para quién es esta palabra? No, creo que todos estamos incluidos acá, porque somos un cuerpo. Somos un organismo, no una organización. Estamos en un lugar, no que si lo que le pasa a mi hermano a mí no me importa y no me afecta, no. Somos un cuerpo. Y yo quiero que simbólicamente, si Dios te ha hablado a ti algo en particular, que tú tienes que dejar que Dios corte, que tú tienes que renunciar, que tú puedas pasar acá adelante. Sí. Simbólicamente que tú puedas cruzar ese Jordán donde tú digas, Dios me libró y ahora yo permito que Él corte con esto. No sé si es un pecado, no sé si es una relación, un trabajo, algo, una mentira, no sé, o aún algo bueno que Dios te está diciendo que lo des. Sí. Gilgal también representa un lugar de conmemoración. Dios le dice a Josué que debían tomar 12 piedras, una por cada una de las tribus, y hacer un monumento para que cuando sus hijos lo vieran, las generaciones que vienen lo vieran, dijeran, pasamos el Jordán, el Señor permitió que pasáramos sin mojarnos, nos libró, para que ellos recordaran su identidad, para que ellos fueran agradecidos, hijos agradecidos. Y si tú no entiendes cuál es tu identidad, si tú no entiendes cuál es la identidad de la iglesia, entonces no vas a poder entrar a esa tierra prometida. No estás entendiendo el llamado que Dios está haciendo a la iglesia. Te estás moviendo por un club social, te estás moviendo por tu propia opinión y justicia. Y yo sé que hay muchos acá que han dejado de involucrarse en la iglesia porque vieron algo mal en alguno de los líderes, en alguno de los pastores, en alguna de las personas con las que trabajaban en el ministerio. Pero ellos no te trajeron aquí. Quien te trajo aquí fue Dios. Quien te salvó fue Dios. Y quien va a cumplir el propósito con tu vida es Dios. Pero tú tienes que luchar por esto. Tienes que luchar por esto. Circuncidarse no es fácil, va a traer dolor. Levantar estas piedras que te recuerden lo que Dios hizo va a costarte algo. Y lo triste de este caso, ¿saben qué es, iglesia? Que cuando tú empiezas a ver la historia más adelante, tú ves, por ejemplo, Isaías, y Dios hace un juicio. Vemos muchas promesas, pero al principio de Isaías dice, crié hijos y se convirtieron en extraños, en extranjeros. Vemos a extranjeros dentro del mismo pueblo de Dios. Vemos hijos de Dios, amados por Dios, mendigando amor en otro lugar, viviendo como cualquier cosa, menos como un hijo de Dios, trayendo deshonra a Dios y a sus propias vidas. Entonces yo creo que ese no es el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Necesitamos enfocarnos, iglesia.
necesitamos involucrarnos. Es urgente, es necesario para ti, para la iglesia, para Dios. Debemos hacerlo para Él, no por ti. No te enfoques en ti. Saca tus ojos de ti, saca los ojos del hombre y enfócate en Dios, porque es Él quien va a obrar. Es Él y no eres tú. Es Él quien se glorifica y no eres tú. Entonces, inclina allí tu rostro. Cierra tus ojos y piensa por un momento. Señor, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo hoy? ¿Qué es esta mentalidad, este hábito, esta relación, esta cosa que yo traigo y que ya no te pertenece, que tú me estás pidiendo que entregue, que no me pertenece a mí, que debo soltarlo? Y algo interesante es que cuando llega a Gilgal, Josué ve los muros de Jericó y ve lo imposible, pero es allí cuando viene la revelación. Viene una revelación, y cuando Dios te lleva a un siguiente nivel, cuando Dios te lleva a la tierra prometida, cuando Dios te lleva a lo que tiene para ti, tiene que hacerlo con una revelación. Tú necesitas tener una revelación de quién es Dios. Tú necesitas tener una revelación del propósito de Dios para esta iglesia y para tu vida. Una revelación aún de esas áreas ocultas, de ese egoísmo, de esa hipocresía, de ese orgullo ministerial que pueda haber en ti. Que ves a otros como si fuesen distintos, como si tú fueses a un mayor merecedor. Señor, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de tu pueblo. Hoy venimos ante ti creyendo, Señor, que tú tienes algo nuevo para nuestras vidas. Señor, queremos llegar a la tierra prometida. Y hoy aquí, Señor, en este altar entregamos todo lo que tú tienes que cortar, Señor. Todo pecado, Señor. Toda relación, todo trabajo, toda cosa material que está siendo de estorbo para lo que tú tienes para mi vida, Señor. Hoy lo entrego. Hoy renuncio. Hoy decido, Señor. Hoy decido, porque tú no puedes decidir por mí, Señor. Hoy yo decido dejar de ser un religioso y decir, es que no siento de Dios hacerlo. Si Él te lo mandó, si su palabra lo dice, debes hacerlo. Debes vivir en obediencia, debes vivir en santidad. Deja de pelear con Dios. Póstrate. Ríndete ante Él. Recibe lo que Él tiene para ti. No más. El Señor decía, ¿hasta cuándo no van a creer en mí? ¿Hasta cuándo después de todo lo que he hecho? ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, Señor. Hasta hoy, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, Señor. Declaramos que tú eres Rey y Señor sobre nuestras vidas. Declaramos que queremos cumplir tu propósito y llegar al lugar donde tú nos has llamado, Señor. No peleamos más, Señor. Llévatelo. Llévate todo lo que has pedido, Señor. Llévatelo, Señor. Llévate mi reputación, mi orgullo, mi egoísmo, mi falta de sujeción, mi desinterés por tus cosas, mi pasividad, aún mi desconocimiento, Señor, porque he sido incapaz de averiguar cómo puedo estudiar tu palabra y me he llenado de excusas y argumentos para justificarme. Nosotros vivimos bajo pecado porque hemos creído una mentira. Yo declaro en el nombre de Jesús que toda mentira que el enemigo ha traído a tu vida es echada fuera en este momento. Toda vergüenza, toda deshonra, todo lo que ha robado el enemigo en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en tus clases, es echado fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que hay una revelación en tu vida, que tú entiendes que Él es tu Padre, que tú entiendes el proceso, que tú ves el cumplimiento de la promesa, que tú creces, que no comes más el maná,
que tú empieces a trabajar para ver el fruto de la tierra y comerlo. Tú eres un agente de cambio, que tú eres un testigo de Cristo. Te declaro en el nombre de Jesús que no eres más esclavo, sino que eres libre, que eres hijo, y como hijo eres heredero. Diga conmigo: soy libre, soy hijo, soy heredero, vivo en la voluntad de Dios y veré cumplidas todas sus promesas en mi vida. Y si usted no cree, denle un aplauso. Tenemos tres llamados en nuestra vida. Un llamado a ser salvos, que no nos costó nada, es conocerlo a Él. Ya Jesús lo hizo. Un llamado a la santificación, que es amar a nuestro prójimo. Y un llamado de vida, que es ¿qué vas a hacer tú con tu vida para cumplir el propósito? ¿Cuál es tu vocación? ¿A qué Dios te ha llamado? Pero no te saltes del primero al tercero. No busques ir a todos los ministerios, hacer todos los trabajos que tú quieras, si tú no puedes amar a tu prójimo, si tú no te puedes arrepentir, porque eso significa proceso, crecer, renuncia, y eso es lo que Dios está pidiendo. ¿Quieres crecer? ¿Quieres aprender? Busca su palabra, busca qué es la universidad global, cómo es eso que uno estudia a distancia, qué es eso de la escuela de ministerio, cómo puedo yo servir a otros, cómo puedo yo servir a Dios sirviendo a otros, que tiene niños, que no está casado, que no importa, hermano, busque, hable con el líder, ¿qué podemos hacer con mi caso? Que la vergüenza y la culpa no sean los que te aten en tu casa a una silla creyendo que el propósito de Dios contigo se ha acabado, porque eso es una mentira. Es una mentira. Dios sí te llama a la santidad, Dios sí te llama a no vivir en pecado, pero Dios sí tiene un plan para tu vida. ¿Lo crees? Denle un aplauso.